Les saludo con mucho gusto, ¿cómo están? Bueno, estuvimos ayer en Ciudad Juárez, que en verdad que estuvo padrísimo, no sé si vio la rodadora, el museo famoso, este Museo del Niño, que verdaderamente, acuérdese de mí, que va a trascender a la vida de Ciudad Juárez, por supuesto, pero va a trascender más allá de Juárez, yo se lo adelanto, ¿no? Se lo pronostico, como dice, ¿no? Bueno, el tema hoy es la inminente liberación de Rafael Caro Quintero. Yo entiendo que habrá muchos que no ubican quién es, pero Rafael Caro Quintero fue quizás de esos jefes de cártel de las drogas, de los más afamados que hubo, porque además se contaron muchas leyendas en su entorno. Quizá la más famosa fue que en Guadalajara se dice iba en un automóvil, cuando de repente en el automóvil de junto iba Sara Cosío, Sarita, de la cual cayó perdidamente enamorado, y hasta donde se sabe Sarita también, y entonces pues se la llevó. Los dos fueron detenidos, no le pasó nada a Sara, pero sí le pasó a Caro Quintero en Costa Rica, hace ya muchos años. Fue una historia muy compleja y muy complicada, pero es una historia que tiene otra parte, una parte muy singular. Nosotros en aquel tiempo trabajamos en Imevisión, que era el Canal 13, y trabajamos en el Noticiero de la Mañana. Ahí trabajamos un equipo padrísimo, José Ramón, Carmen, era un equipo realmente muy a la distancia, ¿no? Muy envidiable y muy agradecible en su momento. Lo que pasó fue que Caro Quintero había sido partícipe, indirecta o directamente, del asesinato de un agente de la CIA llamado Enrique Camarena. Para ello se dice que lo mataron en una casa en Guadalajara, que era propiedad de la hermana de quien en otro tiempo fue el presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, Rubén Zun. Y había un médico, que era el doctor Álvarez Machain, al que también sumaban partícipe de todo este complot. Álvarez Machain se lo llevaron a la frontera y en la frontera lo pasaron al otro lado para que lo tuvieran en Estados Unidos, en una violación flagrante de las leyes en México. Y tuviera que ver o no, no era el camino para hacerlo. En aquel tiempo también se armó otra cosa que fue muy importante. Se hizo una serie en Estados Unidos llamada Desprados, que tenía que ver con quizás los momentos más álgidos de aquellos años, en los 90, el papel del narcotráfico en México. Lo que acabó pasando fue que se hicieron una serie, me acuerdo que en Imevisión hicimos una serie que pasó en el Canal 13 y en el Canal 7, que fue una serie que debo de decir que mi impresión es que fue exitosa, que fue buena, que tenía los elementos suficientes, aunque algunos hasta un rayo aleso ahí en la jornada nos hayan enviado, me parece que desproporcionado y fuera de lugar. Pero bueno, pues era un poco como la batalla, ¿no? En aquel tiempo, ahora a la distancia lo veo, presentar el periódico La Jornada o presentar el periódico El Financiero en el resumen de los diarios que hacíamos en el Noticiero de la Mañana, pues era verdaderamente un sacrilegio para las autoridades. Sin embargo, se buscaba la manera de hacerse, se buscaba entender la pluralidad más que la militancia con algún medio, era la pluralidad lo que estaba de por medio. Rafael Caro Quintero entonces tuvo que ver en todo esto. Entonces, poco o nada de repente empezó a importar si transportaba o no droga Rafael Caro Quintero. El asunto fundamentalmente estaba en algo concreto y preciso que había mandado matar precisamente a Enrique Camarena, quien era un agente aquí en México que además, pues bueno, cuando fue enterrado con todos los honores, fue una historia en su momento que puso las relaciones México-Estados Unidos en un momento verdaderamente complicado. A la distancia yo le digo, aquel programa en donde se responde a Desprados, en donde Estados Unidos a través de una serie de 3 programas en NBC arremete contra el gobierno mexicano, contra México, hubo esta respuesta, en aquel tiempo de lo que era Imevisión, fue una respuesta de un trabajo que hicimos un grupo de personas con mucha convicción, no tanto de defender a la patria con la bandera nacional, pero sí de defender lo que realmente era algo de lo que se decía ya y que se les olvidaba y que sigue siendo una constante, que es fundamentalmente pues el gran consumo de drogas de los Estados Unidos, que pues no ha bajado muy poco. En suma, le digo, Rafael Caro Quintero inminentemente, bueno, todo parece indicar que va a salir. Los argumentos que da José Ramón Cosío son muy interesantes. El ministro, él dice que se le detuvo por haber llevado a efecto la detención y el asesinato de alguien y no había las pruebas suficientes. Es un asunto que tiene una complejidad, le debo de decir, de carácter legal, que yo le prometo que en futuras ocasiones hablaremos. Hoy por lo pronto no quería pasar por alto ese recuerdo de lo que pasó en aquellos años, los 90, de finales de los 80, principios de los 90, cuando Rafael Caro Quintero era un joven sinaloense que le gustaba a la gente, patilludo, con bigote,
y ahora a lo mejor lo ven en las fotos, ¿no? En las fotos que se ha podido tomar de él, que es un hombre canoso, que es un hombre pues ya tiene más de 60 años, y obviamente pues esos veintitantos años, casi 28, 29 años en la cárcel, le cambiaron la vida. Así que esta historia, la cual ahora muchos a lo mejor ven y dicen pues qué habrá sido de Caro Quintero, pues bueno, se las recuento de manera muy sucinta, muy de manera rápida, aquí a través de este podcast, pues simplemente para que compartamos aquello que pasó, que fue un asunto sumamente importante en su tiempo, que pasó por los medios, que pasó también por muchas autoridades mexicanas que eran cómplices. Guadalajara vivía una etapa dificilísima en materia de narcotráfico, mucha violencia, se decía que Caro Quintero tenía el control ahí en Guadalajara, y luego esta historia ahí con Sarita, en fin, pues todo lo hizo en su momento algo sumamente atractivo, y no dudo que tarde o temprano a alguien se le ocurra hacer una película sobre esto, porque créame, es una historia contable, es una historia para contar y es una historia importante de lo que pasó, y hoy nos aparece otra vez en la cara, porque un juez, todo parece indicar, dictará la inmediata liberación de este hombre que tenía 40 años de sentencia de cárcel, que eran las leyes de aquellos años. Hoy alcanzaría 150 o 200, no le exagero. Ahí le mando saludos. Buen fin de semana, cualquier cosa por aquí ando.